Buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión de este día. Vamos a reportar la asistencia. Veinte personas. Bueno, vamos a dar inicio entonces. Estábamos hablando de los títulos valores. Habíamos hablado de las características que estos poseen y vamos a continuar con el tema de los títulos valores. 25 personas tengo en este momento. Vamos a compartir. Bueno, vamos a continuar entonces. En el artículo 632 del Código de Comercio se establece la clasificación tripartita de los títulos valores. Pueden ser nominativos, a la orden y al portador. Así establece la disposición. Tenemos los títulos nominativos. Son aquellos títulos que se emiten a nombre de determinada persona y además se registran en un libro de registro de accionistas. Los títulos a la orden también se emiten a nombre de determinada persona, pero no se registran en ningún libro. Esa es la diferencia entre los títulos nominativos y los títulos a la orden. Ambos se emiten a nombre de determinada persona, pero en el caso de los nominativos se registra en un libro de registro que lleva la sociedad, el emisor, y los títulos a la orden no se registran en ningún libro. Y los títulos al portador, estos no se emiten a nombre de determinada persona, es decir, que la persona que posee el título es el que posee el derecho, es decir, estamos hablando en este caso de que el legítimo tenedor del documento es el que puede ejercer el derecho mediante la presentación del documento. Vaya, entonces decíamos que en el caso de los títulos nominativos son aquellas que se emiten a nombre de determinada persona y se registran en un libro, en el libro de registro de accionistas. Estos títulos tienen una circulación restringida porque solamente la persona a favor de la cual se ha emitido el documento puede ejercer ese derecho. Entonces, acá estamos hablando de que no tienen una circulación libre como el caso de los títulos al portador, ¿verdad? Sino que solo la persona a favor de la cual se emitió el título puede ejercer
los derechos consignados en el mismo. Entonces, acá, pues, en razón de que su circulación es restringida, por ese motivo se dice que no opera la autonomía. Acuérdense que la autonomía es un derecho que tiene el tenedor legítimo del título, que es diferente e independiente del derecho de su antecesor o de el posterior tenedor de ese documento. Porque aquí estamos hablando de que no podrían, cuando existe la autonomía, no se le pueden oponer ningún tipo de excepciones relativas a los tenedores anteriores de ese documento. No se puede. Pero en el caso de los títulos nominativos, el título está vinculado directamente a la persona a favor del cual se ha emitido. Y solo esta persona puede ejercer los derechos que están establecidos en el mismo, pero en este caso, su circulación queda restringida, es decir, no se puede transmitir por endoso. Entonces, aquí pues, en caso de las acciones de sociedad, cuando se emiten por primera vez, ¿verdad? Que se paga el 25% y queda una parte del 75% que aún no se ha hecho efectiva y que la ley establece un plazo de 1 año. Eso se llaman acciones pagadoras. Entonces, en el plazo de 1 año se debe de cubrir la parte restante del valor de las mismas o en el plazo que establezcan los estatutos. Ahora bien, una vez que el título se inscribe en el registro, ya cuando el documento se inscribe en el registro de accionistas que lleva la sociedad, hasta en ese momento ese documento ya se puede endosar, ya puede ser endosable, pero en todo caso su circulación siempre es restringida. Estos títulos nominativos se encuentran regulados del artículo 654 al 656 del Código de Comercio. Bueno, alguien que me haga el favor de leerme el artículo 654. Artículo 654. Los títulos nominativos se expiden a favor de personas determinadas cuyos nombres han de consignarse tanto en el texto de los documentos como el registro de los mismos, que deberá llevar el emisor. Ningún acto u operación referente al título nominativo surtirá efectos contra el emisor o contra terceros, si no se hace constar en el documento y en el registro. Gracias. Entonces, estos documentos, una vez que han sido registrados en el libro respectivo, se pueden transmitir por endoso, pero cualquier traspaso que se haga de los mismos debe de anotarse en ese libro de registro. El artículo 655 establece que la transmisión de los títulos nominativos o la constitución de derechos reales sobre los mismos requiere su presentación al emisor para que se hagan las debidas anotaciones en el texto y en el registro. O sea que cualquier operación que esté relacionada con este tipo de documentos se debe de consignar, se debe registrar en el libro de registro de accionistas, donde se lleva el control. Y lo dice así el siguiente inciso.
La transmisión de los títulos nominativos podrá hacerse por endoso o por cualquier medio establecido por el derecho civil seguido del registro. O sea, este es un requisito indispensable, siempre se debe registrar, ¿verdad?, en el libro respectivo. Entonces, también se pueden transmitir por sesión, ¿verdad?, por un contrato privado. Hecha la transmisión o constituido el derecho real, el emisor cumplirá lo ordenado en el inciso primero de este artículo a solicitud del interesado, salvo las excepciones legales. Es decir, que si se da una transmisión por endoso, se debe de informar al emisor para efectos de registrar esa operación. El 656 establece que el registro que llevará el emisor se sujeta a las reglas aplicables al registro de acciones nominativas de las sociedades de capital. Vaya, esta es la característica principal de estos documentos. Se emiten a nombre de determinada persona y se registran en un libro que lleva el emisor. En el caso de de las acciones de sociedades, ahí se lleva el libro de registro de accionistas, ¿no?, las acciones de sociedades. Pero si no es una acción de sociedad, siempre el emisor de ese documento debe de llevar un libro de registro de las operaciones relacionadas con ese documento. Los títulos al portador, estos son diferentes, porque decíamos que no se emiten a nombre de una persona determinada, sino que quien tiene el documento en su poder, o sea, el legítimo tenedor del documento, puede ejercer el derecho consignado en el mismo mediante la presentación, porque estos títulos, básicamente, los títulos al portador, en esto funciona plenamente las características propias de los títulos valores, es decir, se transmiten por endoso, como todos los títulos valores, solo que en el caso de los nominativos tienen ciertas restricciones. Se lleva un libro de registro en donde se anotan todas las operaciones y se emiten a nombre de determinada persona. Aquí, pues no. Quien tiene el título tiene el derecho y se transmiten por simple endoso. En el artículo 675 del Código de Comercio se define este tipo de títulos. Vamos a buscarlo acá. ¿Alguien que me haga el favor de leerlo, por favor? Artículo 675. Son títulos al portador los que no están expendidos a favor de persona determinada, contengan o no las cláusulas al portador, se transmiten por simple entrega. Vaya, entonces se transmiten por endoso y por la entrega material del documento. Así, pero estos títulos, como decimos, no tienen, no se emiten a nombre de determinada persona y en ello funciona plenamente las características propias de los títulos valores, es decir, que pueden circular por medio de endoso. El endoso es el acto por el cual se transmiten, obviamente mediante la entrega material del documento, y ahí se da lo que es la tradición, la circulación de estos documentos. Entonces, quien posee el título posee el derecho. La simple tenencia del documento basta para legitimar el derecho. Quien lo tiene es el titular, es el legítimo propietario del documento. Entonces aquí opera plenamente la legitimación. Habíamos dicho que la legitimación consiste en mostrar el documento, en presentar, en exhibir el documento para hacer efectivos los derechos consignados en el mismo. Entonces, acá
ni siquiera, pues como no están a nombre de una persona determinada, ni siquiera se exige la identificación del sujeto, solamente el endoso. Usted tiene un título de esta naturaleza y lo endosa. Con la tenencia se legitima para cobrar y se identifica como portador. Las acciones de sociedad, como decíamos, se emiten, son títulos nominativos, ¿verdad? Pero una vez que ya han sido canceladas plenamente por el tenedor de las acciones, puede solicitarle al emisor, a la sociedad emisora, que se le cambien estos títulos, su naturaleza, que se cambien a títulos al portador, ¿verdad? Que esa es la naturaleza de los títulos valores, ¿verdad? Que pueden transmitirse por endoso y tienen una libre circulación, ¿verdad? Pero mientras no se ha pagado el valor completo de los títulos, van a ser nominativos. Así, así lo establece la ley, ¿verdad? Entonces, decimos que la naturaleza de estos documentos es la circulación. Pueden circular por endoso y pueden haber muchos tenedores, ¿verdad? No obstante, la ley establece ciertas restricciones, ¿verdad? En el artículo 676, vamos a leer el 676. Alguien que me haga el favor de leerme el artículo 676 del Código de Comercio. Lo voy a leer. Bueno, Artículo 676. Los títulos al portador que contengan la obligación de pagar alguna suma de dinero no podrán ser puestos en circulación sino en los casos establecidos en la ley, expresadamente y conforme a las reglas en ella prescritas. Los títulos que se emitan en contravención a lo dispuesto en este artículo no producirán acción como títulos valores. El emisor será castigado por los tribunales con multa equivalente al importe de los títulos emitidos. vaya, entonces ahí tenemos una restricción, ¿verdad? Bueno, en ciertos casos la ley prohíbe que determinados títulos se emitan a la orden. Y tenemos el caso de las acciones de sociedad, de las acciones pagadoras, aquellas acciones cuyo valor no está íntegramente cubierto. Estas no se pueden emitir al portador, solo son títulos nominativos. Ahí tenemos una restricción que establece la ley. Entonces, los nominativos son aquellos que se emiten a nombre de determinada persona y se registran en un libro de registro, valga la redundancia, que lleva el emisor. Y son acciones de sociedad en el libro de registro de accionistas. Si son otro tipo de títulos, en un libro de control que lleva el emisor. Los títulos al portador, estos títulos no se emiten a nombre de determinada persona y su característica principal es que pueden circular libremente sin ninguna restricción y por medio del endoso. Es decir, el endoso es el medio por el cual se transmite el título seguido de la entrega material del documento para que exista la tradición. Ahora, los títulos a la orden, estos se emiten a nombre de determinada persona y pueden circular por medio de endoso y de la entrega del documento, como todos los títulos valores. La única diferencia con los títulos nominativos es que estos no se registran en ningún libro, o sea, no se lleva un registro. Entonces, por medio de endoso se transmiten
como los demás títulos valores, seguido de la entrega material, ¿verdad?, del documento, para que opere la tradición. Bueno, en algunos casos se restringe la transmisión del documento para que no se pueda transmitir por endoso por medio de las cláusulas no a la orden no negociable, que puede estar consignada en el mismo documento o se le puede poner en letra, a mano, bueno, en letra, pero a mano. Algunos títulos dicen no negociable, no a la orden. Eso significa que estos títulos no se pueden transmitir por medio de endoso. El medio para transmitirlos en este caso es la cesión de derecho. Ese sería la forma de transmitir este tipo de títulos valores. Entonces, acá pues se restringe la circulación del documento y únicamente, como les decía, se puede transmitir por medio de un contrato de cesión de derecho. Ese tipo de cláusulas no negociables, no a la orden, limitan la circulación del documento. Bueno, vamos a ver las disposiciones. Artículo 657. Vaya, vamos a leer los dos artículos, pero tal vez hoy me colabora un caballero que me lea los dos artículos, 657 y 658. Te leo el primero, Lico. Ambos, por favor, para Vaya, hacerlo título más. capítulo 3, títulos a la orden. Artículo 657. Los títulos a la orden se expiden a favor de la persona cuyo nombre se consigna en el texto del documento sin necesidad de registro posterior. Artículo 58. Los títulos a favor de la persona determinada se entenderá extendidos a la orden, salvo inserción en su texto, en el de un endoso de las cláusulas no a la orden o no negociable. Las cláusulas dichas podrán ser inscritas en el documento para cualquier tenedor legítimo y sustituirá sus efectos surtirán sus efectos desde la fecha de la inserción. El título que contenga la cláusula de referencia solo será transmisible en forma con los efectos de una cesión ordinaria. Ajá, el contrato de cesión de derecho, cesión ordinaria. Y el 659, bueno, gracias. Establece que los títulos a la orden serán transmisibles por endoso, seguido de la entrega del documento, sin perjuicio de que pueda transmitirse por cualquier otro medio legal. Así lo establece. Entonces, vemos aquí pues que si se le inserta la cláusula no a la orden, no negociable, se restringe la circulación del documento. Y ya no se puede, se cambia su naturaleza, ya no se puede transmitir por medio del endoso, solamente por el contrato de cesión de derecho. Vaya, hemos hablado en términos generales de las características de los títulos nominativos a la orden y al portador, que son aplicables a todos los tipos de títulos valores regulados en el Código de Comercio. Decimos que los títulos nominativos son aquellos en los cuales se emiten a favor de determinada persona y se lleva un registro en un libro especial del emisor. En el caso de las acciones de sociedades, pues se lleva el libro de registro de accionista. Y estos, una vez que se inscriben en el registro respectivo, ya pueden transmitirse por endoso, pero la persona a favor del cual se emitió el título, digamos que es el
el que puede ejercer el derecho. Ahora bien, si se transmite por endoso este documento, se debe de informar inmediatamente al emisor para que éste registre esa operación. Cada transacción que se realice con el documento se debe de registrar en el registro que lleva el emisor, registro del título valor. Los títulos a la orden, estos se emiten también a favor de determinada persona, pueden transferirse por endoso. El endoso implica que es una transferencia del documento seguido de la entrega material del mismo. Y también aquí no se lleva un registro especial. Y los títulos al portador, estos son aquellos que no se emiten a nombre de determinada persona, se transmiten también por endoso y en estos poseen las características propias de los títulos valores, o sea que pueden circular sin ningún tipo de restricción, siempre y cuando se haga por medio de endoso. Vaya, ahora vamos a platicar acerca de lo que es el endoso. Bueno, no sé si tienen consultas o comentarios sobre títulos a la orden, títulos al portador. Buenos días, Sí, compañero. buenos días. Un ejemplo donde se puedan utilizar los títulos a la orden. Mire, los títulos a la orden, por ejemplo, la letra de cambio, ahí están los tres, hay tres personas ahí, ¿va? El librador, que es el que emite el documento, el librado, que es el obligado, y el beneficiario. Ese título a la orden. Miren, la mayor parte de los títulos valores la mayoría son a la orden. Y ahí no se lleva un registro, un libro de registro, porque la única diferencia con los nominativos es que en el caso de los nominativos, ejemplo, el caso de las acciones de sociedad, se lleva un registro del título y ahí se van registrando todas las operaciones. Por ejemplo, el cheque es un documento emitido a la orden, a nombre de determinada persona y así. Todos los títulos valores en su mayoría, ¿verdad? En su gran mayoría. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra consulta? Gracias. No. Bueno, si no tienen comentarios o consultas, vamos a continuar entonces. Vaya, veamos. Vamos a hablar del endoso. El endoso es un mecanismo, es la forma por medio de la cual se transmite un título valor. Pero ¿qué idea tienen ustedes de un endoso? Yo les pregunto a ustedes. ¿Cómo se...? Es como la sesión de derechos, ¿no? Digamos que... bueno, en realidad... Sí, no, ¿verdad? La sesión de derechos es un contrato. Este es más fácil, ¿verdad? Estoy transmitiendo. Pero ¿cómo se realiza el endoso? Escribir una firma en el reverso del documento y ahí puede incluir lo que son instrucciones específicas sobre cómo se debe transferir la propiedad. Ajá, Por ejemplo, un endoso puede especificar que el documento se debe transferir a una persona en específico o que se debe transferir a cualquier persona que lo presente para el pago. En sí es ajá, una forma común para transferir la propiedad de documentos, ya sea financieros o importantes, para asegurar que se realicen dichos pagos, ¿verdad? Y se hagan de manera correcta y que los derechos de esta propiedad se transfieran de manera legal y efectiva. ajá. Perfecto. Entonces, en el reverso del documento se coloca la firma, el nombre
de la persona. Entonces, así se realiza el endoso. Por ejemplo, en el cheque, usted cuando va al banco, el cheque es un título a la orden, se emite a nombre de determinada persona y es de las características esenciales de ese documento. O sea, cheques al portador no existen, ¿no? Solo a la orden. Entonces, el cheque, cuando usted lo va a cobrar al banco, lo tiene que endosar. ¿Y qué hace usted? Coloca su firma en el reverso del documento, sus datos, su nombre, su número de DUI. Así. Así y lo entrega al banco. Lo entrega al banco. Y el banco verifica los datos, si es usted, bla, 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 y bueno, le paga el dinero que equivale a ese cheque. Pues eso es el endoso. Así es el endoso. Y luego en otro tipo de documento usted debe de firmar y dice que lo está endosando a favor de tal persona. Como decía Corleto, Ludwig Joel Corleto. Bueno, vamos a continuar acá. Otra característica del endoso es que este debe estar inserto en el documento. No debe hacerse en forma separada, se hace en el reverso del documento. Ahí debe de ir. Puede ser que un documento ya está demasiado lleno, ya no le caben los endosos, entonces se debe hacer en un papel unido al documento. Debe estar inserto en el documento. Vaya, aquí tenemos algo, un concepto, por decirlo así, una cláusula accesoria inseparable del título, en virtud del cual el acreedor cambiario pone a otro en su lugar, transfiriéndole el título con efectos limitados e ilimitados. Debe ir inserta esta cláusula en el documento mismo o en hoja adherida a él. Entonces, como les digo, a veces un título ha circulado tantas veces por endoso que ya no le puede caber en el anverso otro endoso más, entonces hay que hacerlo en hoja adherida al documento para que tenga plenos efectos. Si se hace en un papel separado, no surte efecto el endoso. Así lo establece el artículo 662 del Código de Comercio. El endoso debe constar en el título respectivo en hoja adherida al mismo. Caso de ser imposible hacerlo constar en el documento y llenar los siguientes requisitos formales. Y entonces aquí están los requisitos formales que debe de cumplir. Nombre del endosatario, o sea, la persona que lo está endosando, el tipo de endoso, lugar y fecha, firma del endosante o de la persona que suscriba el endoso a su ruego o en su representación. Así dice el artículo 662, ¿verdad? Entonces, por medio del endoso, yo puedo transmitir el título valor y el endoso debe ir seguido de la entrega material del documento para que opere la tradición. De lo contrario, no surte efecto. Y como les digo, los títulos valores circulan, su naturaleza es circular y se pueden traspasar por medio de endoso de tal manera de que el caso de una letra de cambio, por ejemplo, puede ser que el beneficiario original ya no es el mismo, ¿no? Porque ha sido trasladada por endoso. El único que no cambia en este caso es el obligado, ¿va? Entonces el obligado puede llegar cualquier persona a cobrarle en la fecha del vencimiento del documento, porque ha sido transmitido
por endoso, y por eso se denomina el endoso que tiene una función legitimadora del documento. Eso significa. Porque por medio del mismo se traspasa el documento a otra persona. Bueno, en primer lugar, se exhibe el documento. El beneficiario, el tenedor legítimo, exhibe el documento ante el obligado al pago del mismo. Y por medio del endoso, este documento ha ido circulando, y quien lo adquiere por medio del endoso es su tenedor legítimo, quien lo puede exhibir para hacer efectivo el cobro del mismo. Entonces, decimos que los elementos personales del endoso, el endosante, la persona que transfiere el título, el endosatorio es la persona a quien el título se transfiere. Endosante es la persona que transmite el documento y lo hace por medio de endoso y por medio de la entrega material del título. Y el endosatario es la persona a quien se le transfiere el documento, a quien se le entrega el documento, y a partir de ahí puede ejercer los derechos del mismo documento. Entonces, todos los títulos, valores, pues la regla general es que se transmiten por endoso, pero también se pueden transmitir por cesión de derecho. Así lo establece. O por cualquier otro medio legal, dice el artículo 660 del Código de Comercio. Ahora bien, cuando no se transmiten por endoso, en este caso, no existen o no surten los efectos cambiarios propios del documento. El documento tiene efectos cambiarios siempre y cuando este se transmite por medio del endoso. Y entonces, cuando se transmite por medio de endoso, ahí se aplican las 4 características propios de los títulos valores: autonomía, legitimación, literalidad, un derecho literal y autónomo, dice la ley. Pero cuando se transmite por otro medio legal, por ejemplo, la cesión de derechos, en esos casos, no, bueno, ahí se aplica la legislación civil, bueno, es mercantil, civil o mercantil respectiva, porque el título queda restringido. Y en estos casos, pues se pueden oponer una serie de excepciones establecidas en la ley. Y no puede circular libremente el documento. Aquí, por ejemplo, tenemos un caso de un heredero que por herencia puede adquirir título de valor de una sociedad, por ejemplo. Entonces, pero esto se va a tramitar conforme a caso de una herencia, derecho civil. Y aquí se pierde la autonomía del documento. ¿Por qué? Porque este documento únicamente se va a transferir para que sea autónomo ese derecho literal y autónomo del documento. Es necesario que se transmita por endoso, porque la autonomía implica que el derecho consignado en el mismo es independiente de las personas que lo poseyeron anteriormente o los que puedan poseerlo posteriormente. Entonces se pierde la autonomía porque cuando se realiza el traslado o la transmisión del documento por otro medio legal, entonces ahí se aplica la legislación civil, ¿verdad? O mercantil, pero no tienen efectos cambiarios. La ventaja del título de valor es que usted lo presenta en la fecha
de su vencimiento para el cobro y no se lo pagan, entonces usted lo protesta. El protesto es un acta que se levanta en el mismo documento o en una hoja inserta al mismo, en el cual usted hace constar que el documento fue presentado en la fecha de su vencimiento y no se pagó. Ya con eso usted puede ejercer las acciones legales respectivas. En cambio, si el título ha sido transmitido por otro medio legal, gestión de derechos, entonces usted tiene que, bueno, seguir el procedimiento respectivo para ese tipo de contrato. Es diferente. Aquí se va a conocer en un juicio ejecutivo. Y aquí tenemos las diferencias entre lo que es el endoso y la cesión de derechos. Aquí la primera diferencia dice que el endoso es un acto de naturaleza formal. La cesión no lo es. Bueno, en realidad sí son ambos. La cesión es un contrato. Debe cumplir ciertos requisitos, ciertas formalidades establecidas en la ley, pero el caso del endoso es un medio de transmisión de los títulos valores que se encuentra regulado en el Código de Comercio y que ahí se establece la forma como se va a efectuar este endoso. Y es una forma muy sencilla de que el título pueda circular. Entonces el endoso debe de insertarse en el título mismo. Ahí en el título, en el anverso, no, en el reverso, en el reverso del documento ahí se coloca el nombre de la persona, lo firma. En cambio la cesión de derecho, pero yo debo hacer otro contrato para hacer el traspaso de ese documento. Una segunda diferencia entre el endoso y la cesión, el caso de la autonomía, lo que estábamos hablando, que es una característica principal de los títulos. Como decíamos que por naturaleza los títulos valores se transmiten por medio de endoso. Y entonces ahí yo puedo ejercer las acciones cambiarias respectivas. Y ese derecho que se encuentra establecido en el documento es autónomo, aunque en el documento puedan existir diversas personas, ¿verdad? Pero el derecho que cada una de esas personas tiene es autónomo e independiente de las demás personas que puedan estar consignadas en el documento o que lo hayan adquirido anteriormente o que lo puedan adquirir posteriormente. Es independiente del derecho que pueda tener quien me lo transmitió por endoso o del derecho que pueda tener la persona a quien yo se lo transmito por endoso. Entonces acá solo se pueden oponer las excepciones que leímos, que vimos en la clase anterior, ¿verdad? Que son limitadas y detalladas cuando funciona la autonomía, pero cuando no funciona la autonomía, pues se pueden oponer otras excepciones personales, las excepciones que comúnmente se proceden en cualquier juicio. Licenciado, en el caso del cheque certificado, ¿cómo quedaría? Porque ese solo, es decir, el cheque certificado solo lo puede cambiar, digamos, el beneficiario. En este caso, a mi entender, no existe el endoso. Es decir, si el cheque certificado está a mi nombre, yo no puedo endosarlo para que un tercero sería, lo pueda hacer efectivo. No, ¿cómo no? El endoso existe, pero a favor del beneficiario. A favor del beneficiario se endosa el documento. Pero es que el cheque certificado, directamente. Mire, sí, no, pues sí, es que el endoso, ya sea que, o sea, la forma de transferir el documento es por medio de endoso siempre.
Lo único que es restringido, solo la persona a favor de la cual se ha emitido el cheque se le puede traspasar solo a esta persona. Entonces, acá en el caso del cheque certificado, lo que sucede es que es un mecanismo que establecido en el Código de Comercio y que lo vamos a ver en su oportunidad, ¿verdad? Hay un grupo que le toca el cheque, ¿verdad? Que por medio del cual lo único que se hace constar en ese documento es que existen los fondos. Por ejemplo, y normalmente es para instituciones públicas, pero no significa que no pueda ser endosado. Por ejemplo, un cheque a favor del Fondo Social para la Vivienda. La misma ley del fondo exige que debe ser certificado. ¿Y qué es certificar un cheque? Lo que hace el banco nada más por medio de esa figura de cheque certificado, hace constar que existen los fondos para el pago de ese documento, pero se puede endosar, puede ser endosado. Entonces, es una certificación en realidad el cheque certificado. Lo que está garantizando el banco es que ese cheque tiene fondos para ser cobrado, no le va a salir rebotón. Eso es un cheque certificado, pero se puede transmitir por endoso. Sí se puede transmitir por endoso. Vaya, entonces, aquí tenemos un ejemplo. El cedente que cede un crédito responde en los términos del derecho civil, de la existencia del crédito, pero solamente de su existencia y no de la insolvencia del deudor. ¿Se recuerdan el contrato de cesión de derecho? Yo puedo ceder un crédito a favor de determinada persona porque yo no quiero cobrarlo. Le cedo el crédito a determinada persona. Yo respondo por la existencia del crédito, pero no respondo por la solvencia o insolvencia de mi deudor. En cambio, en el caso del título valor, en materia mercantil, yo puedo transmitir el título por medio de endoso, pero estoy obligado al pago del mismo en caso de que la persona a favor de la cual yo endosé el título lo presenta para el cobro y no se lo pagan, entonces yo estoy obligado también como endosante, que yo se lo endosé, a cumplir con esa obligación. Quiere decir que yo respondo no solamente de la existencia de la deuda, sino que respondo por el pago de la misma en caso de que el principal obligado no responda. Por ejemplo, el caso de la letra de cambio. El que emite la letra de cambio, o sea, la persona, el librador, está obligado a efectuar el pago de la misma en caso de que el beneficiario la presente ante el deudor, al principal obligado, y no la pague. Ahí estamos hablando de tres figuras, ¿verdad? Pero lo que sucede en la práctica con la letra de cambio es que el librador generalmente es el propio beneficiario. El que emite la letra es el beneficiario. Eso sucede en la práctica. Pero es diferente en el caso de la cesión de derechos. La cesión de derechos es un contrato en materia civil, ¿verdad? La persona que hace una cesión de un crédito a otra persona, bueno, responde por la existencia del crédito, nada más, pero no por la solvencia o insolvencia del deudor. En cambio, en el caso de los títulos valores que se transmiten por endoso, que son todos los títulos valores se transmiten por endoso, ahí quien lo transmite por endoso no solo responde por la existencia de la deuda, sino por el pago de la misma en caso de que el principal obligado no lo haga. Esa es una de las características que lo diferencia de lo que es la cesión de derecho.
Vaya, otra diferencia se da en relación a la naturaleza del acto. Todos sabemos que la cesión de derechos es un contrato y que existen dos figuras principales, el cedente y el cesionario. El cedente es la persona que cede el derecho. El cesionario es quien recibe el derecho. Ahora, el endoso es un acto unilateral, independiente, aunque normalmente cuando usted emite un título valor, el antecedente de ese título valor es un contrato. Usted va adquiere ¿qué? Un terreno, compra un terreno, hace una compraventa, pero es una venta a plazo, digamos, ¿no? Usted no lo va a pagar de un solo, sino que en varias cuotas. Lo que hacen en esos casos es que le emiten letras de cambio mensuales. Y eso es, la letra de cambio es un documento independiente del contrato que generó esa obligación. Entonces, el endoso es un acto unilateral por medio del cual se transmite un título valor seguido de su entrega material. Entonces, es diferente en ese sentido en cuanto a la naturaleza del contrato de cesión de derecho, porque este es un contrato que debe cumplir todos los requisitos señalados en el Código Civil, ¿verdad? Y el endoso no, el endoso es simple, es unilateral, es autónomo. Entonces estamos hablando de que usted puede transmitir un título valor a otra persona de manera independiente. Lo único que tiene que hacer es consignar su dato, su firma, estampar su firma en el documento y colocar su número, su documento, su número de identificación, ¿verdad? Su DUI. Entonces, con eso se está ejerciendo una acción cambiaria. El título está circulando. Aquí les pongo un ejemplo. Se tiene una letra de cambio y como consecuencia de una compraventa se endosa y entrega al comprador. Si resulta que la compraventa es nula, sin embargo, el endoso será válido y el título se habrá transmitido válidamente. Aquí es el caso que les digo. Usted hace una compraventa de un vehículo, pero no tiene el dinero para pagarlo inmediatamente. Entonces, se compromete a pagarlo en 6 cuotas, digamos. Le van a emitir 6 letras de cambio. Y puede suceder que en realidad la compraventa es nula por X o Y razón. Resulta que el supuesto dueño del vehículo no era tal, no era el dueño del vehículo, le vendió la venta de cosa ajena, ¿se recuerdan? En la compraventa es válida la venta de cosa ajena, siempre y cuando sea ratificada por el dueño de la cosa. Puede ser que no sea ratificada. Entonces, sin embargo, cuando se emitió el documento, que es un documento autónomo, este documento, que es la letra de cambio, estamos hablando de una letra de cambio, es independiente, generó una obligación independiente de la compraventa. Y ahí en esa letra de cambio hay un deudor, una persona obligada al pago de la misma. Entonces, el legítimo tenedor de la letra de cambio, o sea, el beneficiario, puede endosarla a otra persona para que esta persona haga el cobro respectivo de la letra de cambio. Y mira, te la voy a endosar a vos, pagame a mí el valor del documento y vos le cobrás.
Y eso es bien común. En los títulos valores es bien común. A veces sucede que la gente firma títulos, letras de cambio en blanco, ¿no? Y por determinado valor, por $500. Y resulta que cuando llenan el documento, llenan el documento, le ponen $5,000. Y se presenta a un desconocido a efectuar el cobro de la letra. Mire, pero eran $500. Bueno, yo no sé, a mí me endosaron esta letra de cambio y es por 5,000 y hoy me la debe de pagar. Mire, yo no tengo el dinero. Bueno, entonces hace el protesto y ejerce la acción ejecutiva, se presenta y después el juez lo demanda en juicio ejecutivo. Así opera esta cuestión. Diferencia en el objeto del contrato jurídico. Vamos a ver acá. Vaya, como decimos, la sesión de derechos, aquí estamos hablando de la sesión de derechos, la sesión de un crédito. Aquí pues se está cediendo el derecho que yo tengo de cobrar un crédito a mi favor. En cambio, en el caso de los títulos valores, decimos que se trata de documentos que nacieron para simplificar el comercio, que por su naturaleza estos documentos tienden a circular. Ahora bien, el título valor, los títulos valores para efectos mercantiles son considerados muebles. ¿Y por qué son considerados bienes muebles? Porque la característica principal de los muebles es que se pueden trasladar de un lugar a otro. Los títulos valores circulan. Ahora bien, el título valor tiene un derecho consignado en el mismo a favor de determinada persona. Pero cuando yo transfiero ese documento por medio de endoso, yo lo que estoy transfiriendo es una cosa mueble que tiene un valor económico. Y ese valor económico me genera un derecho independiente, individual, autónomo, que yo lo puedo hacer efectivo mediante la legitimación, es decir, mediante la exhibición del documento al obligado. Esa es, digamos, la ventaja del título valor. Tenemos otra diferencia. Bueno, aquí se han sacado todas las diferencias que pueden existir entre la forma de transmisión de un documento, un título valor, por medio de endoso o por medio de cesión de derechos. Porque en realidad el título valor consigna un derecho a favor de determinadas personas o de determinadas personas, que es un derecho literal y autónomo, consignado en el mismo documento. Entonces, este derecho literal y autónomo yo lo puedo hacer valer como legítimo tenedor mediante la exhibición del documento y presentarlo a cobro en la fecha de su vencimiento. Diferenciación en la extensión del objeto de la cesión y del endoso. Un crédito puede ser cedido parcialmente. Se puede dar, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo un crédito a mi favor aquí tiene el ejemplo, $1,000. Y yo puedo ceder mediante un contrato de cesión de derecho $500 a un tercero para que esto cobre esos $500. Y puede ser por cuestiones de conveniencia, porque yo tengo garantizado
de que esa persona ya me va a efectuar el pago de los $500, pero los otros $500 existe cierta incertidumbre. Entonces, le cedo mi derecho por la diferencia para que una empresa especialista en cobro, ahí está Punto, ¿cómo es que se llama? Hay una empresa que, Punto Seguro, no sé cómo, no, Puntual, algo así, que se dedica a cobrar puntual es verdad, que estas empresas se dedican a cobrar créditos de personas que no pueden pagar. ¿Y cuál es el mecanismo que hacen? Pues la cesión de derecho. De repente le hablan por teléfono, mire, le hablamos de Puntual. Usted debe tanto. Y uno sorprendido. Mire, pero yo no le debo nada. Y le presentan ahí bueno, lo demandan. ¿Ve? Ahora bien, en el título valor también, lo que sucede en caso del título de las letras de cambio es que por medio de endoso transfieren el título a determinada persona. Bueno, digamos que el deudor original ahí está, es el mismo, pero los acreedores van cambiando por medio del endoso. Y de repente llega alguien desconocido y le dice, mire, me debe $10,000 y usted la firmó en blanco y la deuda era por 1,000, ¿verdad? Entonces, ahí ya lo fregaron. Obviamente que la letra de cambio es un título indivisible, es decir, no se puede partir. Si yo tengo una letra de cambio por $1,000, yo no puedo ceder $500. Es una gran diferencia en el caso de la cesión de derechos. Con la cesión de derechos sí lo puedo hacer, la letra de cambio no. Y así lo establece el artículo 664 del Código de Comercio. Vamos a ver. Fíjense cómo dice, el endoso es puro y simple. Toda condición a la cual se subordine se tendrá por no escrita. El endoso parcial es nulo, salvo que sea el de certificado de acciones de sociedad de capitales. Bueno, estos certificados de acciones, en realidad el documento agrupa varias acciones de una sociedad. Entonces, ese tipo de certificados dice, de la acción, se tiene, ¿qué? De la acción 1,550 a la 2,000. Eso ampara. Entonces, ahí sí cabe el endoso parcial por determinado grupo de acciones. Pero en un documento independiente, un título valor independiente o una acción, una letra de cambio, ahí es improcedente el endoso parcial. Ahí no procede el endoso parcial. Vaya, la diferencia de la manera de perfeccionar uno y otro acto jurídico. La cesión es consensual y el endoso es real. ¿Por qué será? ¿Por qué la cesión es consensual y el endoso es real? A ver qué opinión les merece esa situación. La cesión es consensual y el endoso es real. Ajá. ¿Por qué es consensual la cesión? Vamos a ver, Corleto, vi que intentó hablar. Sí. ¿Sí? Cruz Morales Damari. Para mí es consensual, sí, porque es por medio de acuerdo. Debe existir acuerdo entre las partes, ¿no? ¿Y por qué será que el endoso es real? ¿Por qué cree usted que el endoso puede ser real? Sí. Ajá. Puede ser por la unilateralidad que tiene y porque es independiente. Ajá.
Pero, ¿cuál es la característica de los contratos reales? Acuérdense que hay contratos reales, consensuales, etcétera. ¿Ah? Veamos, Merlo, Borleto, Oliver, López López. La solemnidad. Bueno, la solemnidad. La solemnidad del... Ajá. ¿Cómo así? Estamos hablando de un contrato real. Porque se tiene que hacer la entrega de algún bien, no solo va a ser... La entrega material de la cosa, ¿verdad? Y entonces en el endoso, ¿qué es lo que entregamos? El documento. El documento, el título, valor, ¿verdad? Así es. Entonces, no solamente es el hecho de consignar la firma en el reverso del documento, sino que debe ir precedido, eso es de la entrega material del documento, y eso se llama tradición, ¿verdad? ¿Se recuerdan qué es la tradición? ¿Qué es la tradición? El derecho del dominio. El derecho del dominio. Ajá, eso es, por ejemplo, en una escritura de compraventa, si no se dice que se entrega procediendo a la entrega material de la cosa, ahí no se perfecciona lo que es la tradición. Entonces, vamos a ver acá el 659. Creo que ya lo leímos. El artículo 659, fíjense que dice, los títulos a la orden serán transmisibles por endoso, seguido de la entrega del documento, sin perjuicio de que puedan transmitirse por cualquier otro medio legal. Sí, ya lo habíamos leído. Otra diferencia, la cesión puede ser condicional y el endoso nunca puede ser condicional, porque según el artículo 664 debe ser puro y simple. ¿Cuándo es condicional un acto? ¿Cuándo es un acto? Podemos decir que es un acto condicional. Cuando está sujeto a que se cumpla una condición, por así decirlo. Sí, correcto, eso es. Y ahí tenemos diferentes tipos de condiciones. En cambio, el endoso, si se establece una condición en el título, se va a tener por no escrita porque debe ser puro y simple. Así dice la ley. Y debe constar en el título o en hoja adherida al mismo. Vaya, ¿cuáles son los requisitos del endoso? Aquí nos vamos a ubicar en el artículo 662 del Código de Comercio. Aquí ya leímos, yo ya les leí el 662, ¿verdad? Nombre del endosatario, plazo del endoso, lugar y fecha, firma. Vaya. Aquí vamos a ver cuáles son los requisitos. Vaya, un requisito esencial del endoso es que debe constar en el mismo documento. Y si ya no cabe en el mismo documento porque ha circulado mucho, en hoja adherida al mismo. No se puede hacer en cláusula separada o en documento separado. Vaya. Luego el 662 nos dice que nombre del endosatario, o sea, la persona que trae el endosatario es la persona a quien se transmite el título. Luego, aquí vamos a tener al mismo tiempo a la vista el artículo 663. ¿Verdad? El artículo 662 y el 663 están íntimamente ligados. Están íntimamente ligados. Hay que verlos de manera conjunta. Entonces, el endosatario es la persona a quien se transmite el título. Ahora bien, en el artículo 663 establece que este no es un requisito esencial, porque la ley permite el endoso en blanco. ¿Y qué es el endoso en blanco? Ya les había dicho. El endoso en blanco es cuando la persona únicamente estampa su firma.
y no coloca su nombre, su dato de identificación. La ley lo permite en el artículo 665 del Código de Comercio, el endoso en blanco. Aquí lo podemos ver en 665. Alguien que me haga el favor de leerme el artículo 665, por favor. Artículo 665. El endoso puede hacerse en blanco con la sola firma del endosante. Cualquier tenedor legítimo puede llenar a su nombre o de un tercero en el endoso en blanco o transmitir el título sin llenar el endoso. El endoso del portador produce los efectos del endoso en blanco. Vaya, entonces aquí solamente se coloca la firma. Luego dice el artículo 662, la clase endoso. Y en el artículo 600, ustedes si tienen el Código de Comercio, vean ahí a la par, porque como aquí el problema que tenemos es de tiempo en las clases. Tampoco es un requisito esencial. Y aquí lo que dice el artículo 663 es que si falta este requisito, se presume que el endoso es en propiedad. Así dice el artículo 663. Y están en orden. Si ustedes ven el 663, va en orden, en el mismo orden que establece el artículo 660, clase de endoso. Si se omite indicar la clase de endoso, se presume que el título fue transmitido en propiedad, sin que admita prueba en contrario, en perjuicio de terceros de buena fe. Cuando se transmite en propiedad, estamos diciendo que se está transmitiendo con todos sus derechos el documento. Lugar y fecha tampoco es un requisito esencial, porque en el artículo 663 se establecen ciertos requisitos. Si falta el lugar, se presumirá que el endoso se hizo en el domicilio del endosante. Si falta la fecha, o sea, si falta el lugar, se presume que se hizo en el domicilio del endosante. ¿Y quién es el endosante? ¿Quién es el endosante? Y si falta la fecha, se presumirá que el endoso se hizo en la fecha en que el endosante adquirió el título. ¿Quién es el endosante? ¿Y quién es el endosatario? El que está haciendo la transmisión. Ajá, El endosante es el dueño del título, el que está haciendo la transmisión al endosatario. Va, perfecto. Vaya, luego firma del endosante o la persona que suscribe el endoso a su ruego o en su representación. Vaya, miren, este requisito sí es indispensable. El requisito este es indispensable. Es decir, que si no firma, no hay endoso. No está la firma de la persona que va a endosar el título, ahí no hay endoso. Es nulo el endoso. Básicamente no hay endoso. Entonces, pues, quiere decir que puede colocar su nombre, pero no estampó su firma. No existe el endoso. Entonces, este requisito sí es esencial. Es un requisito esencial, ¿verdad? La firma es requisito indispensable para la existencia del endoso. Vaya. Entonces, ya identificamos dos requisitos esenciales. ¿Cuáles son? Además de la firma, ¿cuál otro? Vamos a ver si han puesto atención. ¿Cuál es el otro requisito que sí es indispensable? De los que señala el artículo 662. Veamos. ¿Cuál es? Híjole. ¿Cómo? Solo existe el endosar, el endoso. La firma es uno. ¿Cuál es el otro? Que debe constar en el mismo documento. Excelente. Debe constar en el mismo documento o en hoja adherida al mismo, si ya no cabe ahí, ¿verdad? Porque ha circulado muchas veces el documento. Vaya, esos son los únicos requisitos indispensables.
Ahora, aquí tenemos una conclusión. Estos son los dos esenciales. La inseparabilidad del endoso, o sea, debe constar en el documento. El endoso debe constar en el documento. De lo contrario, no surte efectos cambiarios. Se tiene por no realizado. Eso se llama inseparabilidad del endoso o en hoja adherida al mismo. Y la firma del endosante. Los otros requisitos, pues, ya la ley presume. Luego tenemos el endoso en blanco. Vamos a ver el endoso en blanco. Ya lo comentamos, ¿verdad? Es cuando solo se estampa la firma en el documento. Porque puede suceder que la persona que lo endosa coloca su nombre, pero no estampa su firma. Entonces ahí no hay endoso. La firma es el único requisito indispensable. Entonces, es completo el endoso cuando se coloca el nombre y el número de documento de identificación y se firma. De lo contrario, es incompleto. Ahora bien, en el artículo 662 que acabamos de ver, ¿verdad? Ahí se establecen cuáles son los requisitos que debe de cumplir el endoso. Y solo tenemos dos esenciales. Si falta uno de esos requisitos, siempre y cuando no sean los dos esenciales, va a ser incompleto. Ahora, el endoso, cuando solo se coloca la firma, nada más, entonces es un endoso en blanco. Y el mismo artículo dice que el tenedor del documento a quien le transfieren puede llenar los datos, puede colocar el nombre de la persona que se lo transmitió por endoso o no lo puede hacer, ¿no? Tenemos el endoso al portador. Si el endoso se hace al portador, surtirá efectos de endoso en blanco, dice el artículo 665, inciso segundo, que ya leímos también, ¿verdad? Entonces, como decíamos que el endoso tiene una función legitimadora. Legitima al endosatario, a la persona a favor de la cual se le transfiere el título. El endosatario es a quien se le transfiere el título. Entonces, una vez que se le ha transferido el título, adquiere los derechos consignados en el mismo. Y puede presentarlo a cobro. Pero, como decimos, si el título es al portador, bueno, aunque sea nominativo al portador o a la orden, para legitimar ese derecho se debe de exhibir el documento. Debe de exhibirse el documento. Ahora bien, pero la característica del título al portador que no tiene el título nominativo y a la orden es que no se ha consignado a favor de determinada persona. Entonces, quien tiene el título es el legítimo tenedor y se le trasladó por endoso, entonces lo exhibe y tiene derecho a que se le haga efectivo el pago consignado en el mismo. Tenemos también endoso pleno ilimitado. Bueno, solo quiero ver una cuestión aquí. Vamos a ver. Vamos a ver si logramos ver esto. Es por la cuestión del tiempo que quiero hablarles un poco de lo que es el examen. Vaya, endoso pleno ilimitado. Es pleno el endoso en propiedad, ¿no? Y son limitados los endosos en procuración o en garantía. Vaya, ¿cuál es el endoso en propiedad? Este es el endoso por medio del cual se hace la tradición, la entrega material del título.
de forma absoluta, es decir, yo endoso el documento a favor de determinada persona y éste adquiere los derechos, seguido la entrega material del documento. Adquiere la propiedad del título y además los derechos consignados en el mismo. Aquí le estoy transmitiendo todos los derechos que puedan estar consignados en el documento. Los derechos accesorios también, ¿verdad? Entonces, cuando yo entrego, es como una compraventa. O sea, yo le estoy entregando el documento, yo le estoy entregando el vehículo. Y la persona que adquiere el título tiene el derecho de hacer uso y goce de la cosa, ¿verdad? Por decirlo así, ¿verdad? Adquiere todos los derechos consignados en el mismo y lo puede presentar en el plazo establecido para su pago. Y se le debe y puede ejercer las acciones cambiarias que le puedan corresponder. Ahora acá se establece una cláusula especial, miren, en el 667, una excepción. Porque como aquí estamos hablando, como decíamos, que cuando yo estoy entregando o transmitiendo un título valor por medio de endoso, yo no solamente respondo por la existencia de la obligación, sino por el pago del documento en caso de que la persona a favor de la cual se le endosó el documento no se le pagó el derecho consignado en el mismo, lo protestó. Entonces, ahí significa que yo debo de cubrir o cumplir con ese pago. Pero existe una excepción establecida en el artículo 67. El endosante se puede liberar de la acción cambiaria si escribe en el endoso la cláusula sin mi responsabilidad u otra equivalente. Si coloca esa cláusula, básicamente se está desligando de la obligación. Y así lo establece el artículo 667. Hasta acá vamos a ver. Solo vamos a ver el 667. El endoso en propiedad transfiere, además de la propiedad del título, todos los derechos incorporados y obliga solidariamente a los endosantes. Los endosantes pueden evitar la responsabilidad solidaria insertando la cláusula sin mi responsabilidad u otra equivalente. Esta es una excepción que está establecida en la misma ley. Vaya, miren, bueno, no sé si tienen consultas o preguntas. Vamos a continuar con esta temática en la próxima clase. La otra semana está programado el parcial. Está programado el parcial, ¿verdad? Está programado para el día jueves. Pero resulta que, según indicaciones que ha dado las autoridades universitarias, ¿verdad?, este parcial se va a realizar de manera oral, o sea, de manera verbal. Entonces, como por efectos de practicidad, ¿verdad? Porque como estamos hablando de que son más de 78 estudiantes, entonces yo lo voy a hacer en grupos, pero va a ser individual. Y voy a utilizar toda la semana. Es decir, el martes un grupo, del grupo 1 al grupo 5, y el jueves del grupo 6 al grupo 10. ¿Cuál es la temática que va a entrar en el examen? Miren, la temática va a ser bien específica. La quiebra y la suspensión de pago. Son 4 clases. 4 clases en las cuales platicamos de la quiebra y la suspensión de pago. No recuerdo qué fecha son las clases, pero sí fue antes de salir de vacaciones, ¿verdad?
ahí hablamos de la quiebra y de la suspensión de pago. Esa va a ser la temática que va a entrar en el parcial. Esto de los títulos valores lo vamos a ver ya en el cuarto parcial y en el quinto parcial. ¿Va? Ahí van a entrar los títulos valores. Entonces, vamos como en el aula virtual, fíjense que yo tengo aquí el aula virtual y veo que aquí tengo los grupos, miren. El grupo 6, el grupo 5 tiene 6 integrantes y el grupo 2 tiene 10 integrantes. Lo que vamos a hacer es que 2 integrantes del grupo 10, para efectos del examen, lo van a hacer cuando le toque al grupo 6. Para equilibrar. Entonces, no sé si está por ahí Andrea Pamela Portillo. ¿Está Andrea Pamela Portillo? Ella ya no está en ese grupo, Lick, que acaba de salir. Se salió del grupo, ¿y eso cómo? No sabemos, solo se salió. Pero es estudiante activa. Eso tampoco lo sabemos, porque bueno. simplemente se salió y no dijo por qué. No Vaya, sabemos vamos a si ver. retiró la materia o algo. No se sabe. Vaya, perfecto. Quedaría de nuevo. Vamos a ver, de nuevo. Vamos a ver. Entonces, Pamela, si por X o Y razón ella se contacta con ustedes, le dicen que se va a examinar cuando le toque al grupo 6. Y vamos a ver quién más, porque lo que quiero es equilibrar un poco. González Ramírez Rosa Linda, ¿está por ahí? Sí, licenciado, buenos días. Vaya, entonces usted se va a examinar cuando le toque al grupo 6, o sea, el mismo día, solo que a la última hora. ¿Estamos? Bueno, licenciado, sí. Vaya, yo les voy a enviar por correo electrónico la calendarización. O sea, yo voy a hacer una calendarización y voy a darles un tiempo a cada grupo entre 12 y 15 minutos. Ya voy a ver si 12 o 15, porque como es por el tiempo, si le doy 15 minutos y son 5 grupos, ¿cuánto sale en tiempo? Y son 90 minutos. Sería 15, 30, 45, 60, 75 minutos, ¿verdad? Sigüenza Saldaña, Roxana Beatriz. Sí, buenos días, licenciado. Fíjese que nosotros igual en el grupo se salieron, al parecer, 2 compañeros y no dijeron si retiraron la materia, no dijeron si, pues... ¿Qué grupo es el suyo? El número 3. El número 3. El número 3 está el señor Aquino se salió y también otra compañerita y no se han comunicado con nosotros si se salieron porque retiraron la materia o porque retiraron el ciclo. Ajá. Eduardo Saúl Aquino. Miren, voy a revisar yo las personas que han retirado. Es que como hay gente que por X o Y razón se integra y luego problemas económicos, de trabajo, retira la materia y entonces dejan a los grupos. Vaya, pero solo con el grupo C. Ajá. Vaya, está bien, licenciado. No, solamente le decía eso porque a veces uno se queda en incertidumbre y si tal vez están en la clase que nos digan el por qué, vea. Y si se salieran, pues se deberían de decir porque uno se queda ahí pendiente. Sí. Gracias. Vaya, si hay alguna persona, porque puede existir, que no tenga grupo, en el grupo 3 va a haber espacio para que se pueda examinar. Bueno, entonces, quedamos así. Lean todo lo que es la quiebra, ¿sí? Y suspensión de pago. Estaba consultando con la compañera Pamela y dice que retiró el ciclo. Dice, por motivos personales me tocó retirar el ciclo. Vaya, perfecto. Entonces, solo una persona se va a incorporar al grupo 5 al momento del examen, ¿verdad? Vaya, lean esas 4 clases, léanlas bien, porque van a hacer preguntas y ahí el tiempo es, yo no puedo
¿cómo se llama? Estar esperando a que usted piense, o sea, debe de ser pregunta sencilla, respuesta rápida, porque si no, olvídense, no salgo. Y ahí deben tener la comprensión ustedes, ¿sí? Perdón, solo se conectarían, digamos, el día martes a los que les toque la evaluación, los demás no, ¿verdad? Sí, no, los demás no. Solo y en el orden que yo les voy a mandar la programación, ¿verdad? Así vamos a hacer. Bueno, entonces hemos culminado la clase. Pasen un feliz día, bendiciones. Nos vemos el martes y jueves en evaluación. Perfecto, Gracias, pues. Lick. Gracias a todos. Buen día, Lick. Gracias.